En Colombia, más de 1.500.000 de jóvenes disfrutamos de la educación superior. Y en Bogotá, somos más de 500.000 los que asistimos a las universidades. En estos lugares nos vemos enfrentados al problema de las drogas. Pero ¿cuáles son sus efectos a corto y largo plazo? ¿Y cómo debemos enfrentar esta situación? Conocí las drogas a temprana edad, vi que todo este mercado era bastante lucrativo, entonces me dio por conocerlo. De clientelas tengo aproximadamente desde diseñadores, ingenieros, abogados, estudiantes de la universidad, artistas, músicos, de una gama bastante alta de gente. No le vendo a los menores de edad. Entre las sustancias más vendidas en el mercado serían hongos, gramo 30.000 pesos. Las muy consumidas serían píldoras, éxtasis, entre las más conocidas de 35.000 y 30.000 pesos. El LSD, trips, papeles, 30.000 pesos. Cocaína, 20.000 pesos esta bolsa. Wax, extracto de marihuana, 30.000 pesos. Y lo más consumido por todos, $20.000, $10.000, la marihuana. Rose in them buckets, all my homies up in here vibing, to my household, real I die for, creeping off in that Tahoe, all about that large on, don't stop the party. Todos los fármacos de los que vamos a hablar, o todos los tóxicos de los que vamos a hablar, generan a largo plazo realmente grandes secuelas neurológicas y psiquiátricas. Es decir, hay un daño en el sistema nervioso y hay un daño en el sistema cognitivo. Eso es como lo más importante, sea la cocaína, sea la psilocibina o los hongos, sea el LSD, la cocaína o la marihuana. Creo que ese es el efecto más deleterio que puede llegar a tener. Vamos a hablar un poco, pues, como en un resumen muy grande de las sustancias psicoactivas o psicotrópicas. Pues realmente no es lo mismo, pero pues tienen unas similitudes, sobre todo sus efectos a corto y largo plazo. Entonces creo que empecemos con una de las menos digamos, fuertes, que es la marihuana. Es un compuesto que, digamos, tiene el menor rango de dependencia, el menor rango de daños físicos. Entonces pues empecemos por ahí. El THC, que es como la molécula original realmente con la que se consiguen los efectos psicoactivos de la marihuana, genera a corto plazo por lo general cambios en la percepción, euforia, en que en algunas ocasiones puede provocar disforias o depresión, genera diaforesis, que es sudoración excesiva, puede generar cialorrea, que es exceso como en la producción de saliva, anorexia o aporexia, aunque por lo general aumenta el apetito, puede generar a largo plazo disminución del apetito. Obviamente los efectos a corto plazo son esos, no sé, mejora del ánimo, son cosas pues como muy cortas. La memoria a corto plazo se ve reducida, hay algunas alucinaciones leves, pero a largo plazo por lo general los efectos pues suelen ser más respiratorios, pues hay muchas enfermedades que generan alteraciones alveolares y bronquiales. Obviamente las pérdidas de pronto de algunas capacidades cognitivas como la memoria a largo plazo, como propiedades de la memoria procedimental, que es de algunas cosas que hacemos en el diario vivir, se pueden perder. Bueno, como yo creo que ya pasando la página, con benzoilmetilhexabina, que es la cocaína como tal,
con ese compuesto es una mina simpático-mimética. ¿Qué significa eso? En el sistema nervioso central hay una parte del sistema nervioso que se encarga de mover serotonina y algunos neurotransmisores que ayudan a la conectividad neuronal. La cocaína lo que hace es alterar esos transmisores y se aumentan esos neurotransmisores, esos químicos, esas sustancias en el cerebro. Lo que eso nos genera a corto plazo, por lo general, es una pérdida total del contacto con la realidad, es decir, que usted puede estar en una situación X y se siente en una situación Y. Si está aburrido, se puede cambiar pues como totalmente, dar un viraje y sentirte feliz sin causa alguna. La irritabilidad y la agresividad es muy común en los efectos a corto plazo. Por lo general los efectos a corto plazo es uno de los más comunes. Eso no significa que haya agresividad hacia el otro de una manera física, es decir, que la explosividad, por decirlo de alguna manera, del sistema nervioso genera esa agresividad, que puede llegar a reflejarse en agresividad física, pero por lo general es una agresividad verbal hacia las conjeturas, hacia los pretextos, hacia los argumentos que se utilizan. Es como más a eso a lo que se refiere. Agudización del estado de alerta, obvio, insomnio, por la misma agudización del estado de alerta, una manía puede desencadenarse a corto plazo, agitación psicomotora, pues de hecho no es muy común que los pacientes que utilizan, o las personas que utilizan ese tipo de estupefaciente pues generan ciertos movimientos involuntarios en su cuerpo. Es una de las cosas más comunes. A largo plazo es muy importante saber que los efectos deleterios de la cocaína por lo general son cardiovasculares, es decir, más que el sistema nervioso central hay un daño de las células cardíacas. Entonces, infartos agudos del miocardio, enfermedades isquémicas cerebrales, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, cosas similares a las embolias, o digamos disminución de la resistencia vascular que puede llegar a generar en aneurismas, digamos, en personas que han tenido antecedentes de alguna enfermedad arterial, daño vascular periférico. Entonces hay personas que pues no sé, terminan amputadas, son casos obviamente muy graves, pero son secuelas que se pueden ver a largo plazo. Pasando otra vez la hoja, como que hablando de la psilocibina, ¿no? Que es como el extracto activo que produce el efecto enteógeno de los hongos. Enteógeno es algo que es externo al cuerpo, que nos provoca una sensación de alucinación interna. Es muy un poquito difícil de entenderlo, pero pues realmente no. Simplemente algo externo que nos provoca una sensación de alucinación y que nos provoca una empatía con nosotros mismos. De ahí que haya un efecto, digamos, contrario entre la psilocibina y el MDMA o el éxtasis, o en general en el universo de las anfetaminas, y es que las anfetaminas tienen un efecto más entactógeno, es decir, enteógeno el del hongo, entactógeno el del éxtasis. Enteógeno porque hay una satisfacción a mí mismo, entactógeno porque realmente ese fármaco, como el éxtasis o el MDMA, me provoca a mí una reacción química que hace que sienta muchísima más felicidad por los demás. Entonces pues realmente es una diferencia importante. De hecho pues las personas que consumen hongos antiguamente pues lo hacían para buscar un estado de introspección, poder no sé, alucinar y buscar pues como sabiduría, en fin. Mientras que el estado distinto al del MDMA, al MDE, al EVA, al éxtasis, es realmente una explosión hacia el otro, hacia la compañía con el otro, hacia la sociabilidad con el otro. Hongos, a corto plazo, hay una vaina que se conoce como el set and setting. El set and setting es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta con el hongo, con el LSD, y es que depende del estado basal en el que usted esté, la reacción que eso vaya a tener en su cuerpo. Es decir, si usted es un fracasado en su vida, que vive bajo un puente, se ha vuelto nada, y se pone a consumir una de esas sustancias, lo más seguro es que la reacción sea una reacción muy negativa. Si usted es una persona exitosa, está en un momento bueno de su vida, está en un momento de euforia y consume una de esas sustancias, lo más seguro es que sea un efecto positivo. Diciendo que esto negativo y positivo es la reacción química que va a tener su cerebro y cómo usted lo va a interpretar hacia el medio ambiente. A corto plazo, por ejemplo, hay que hablar de MDMA por un lado, de hongos por el otro. Entonces los hongos por lo general pueden provocar desorientación, pueden provocar alteración también del estado cognitivo, letargia, que es como un poco más de disminución de las fuerzas motoras, de la función motora, euforia o disforia, pueden ocasionar midriasis también pupilar, como lo estamos diciendo ahora, hiperreflexia, que es como que digamos, hay ciertos movimientos anormales producto de la sobreestimulación nerviosa, taquicardia, hipertensión inicialmente, luego hipotensión. A largo plazo los
efectos, para hablarlo de una manera global, son realmente todos del sistema nervioso central. Es decir, pueden ocurrir disquinesias, movimientos anormales, convulsiones, estados paranoides y enfermedades psiquiátricas, por lo general son las que se desencadenan con el uso crónico de los hongos. Por otro lado, con el éxtasis, hablando pues específicamente de esa anfetamina, digamos que los efectos a corto plazo, es decir, lo que se siente en el momento del estímulo inicial, euforia y bruxismo, ahí pueden haber insomnios y aumento del estado de alerta, diaforesis nuevamente, hipertensión, taquicardia, hiporexia o anorexia, amidriasis, existen grandes casos de disfunción eréctil a corto plazo por el uso del éxtasis y también de la cocaína, es un efecto a corto plazo. Todo eso porque pues este tipo de tóxicos lo que hacen es funcionar con las catecolaminas, mientras que la cocaína utilizaba unas vías neuronales de la serotonina, la dopamina. Aquí se están utilizando otras vías muy diferentes, otros químicos diferentes se alteran en el cerebro. Entonces digamos que realmente es un desequilibrio lo que va a llevar a los efectos a largo plazo, en este caso del éxtasis, van a ser qué tan desequilibrado ha estado mi sistema bioquímico y neuroquímico con el uso de ese tipo de drogas. El éxtasis por lo general también genera trastornos psiquiátricos que son muy comunes, estados paranoides, estados de ansiedad, trastornos de despersonalización, síndromes anoréxicos o trastornos alimenticios, en fin, son como los más comunes. Realmente creo que sí es un aspecto muy global, como lo decía en un principio, los trastornos más grandes son trastornos obviamente del sistema nervioso central que se producen en 1000 tipos de enfermedades, pero que por lo general son trastornos de tipo psiquiátrico. Y pues hay un montón de síntomas que pueden obviamente provocar disfunción en otros órganos, en otros sistemas. Sí, el sistema hepático se ve afectado por el consumo de todo ese tipo de tóxicos, el sistema renal, sobre todo con el uso de la cocaína, el sistema respiratorio, sobre todo por el uso de la marihuana, pero esto ya es por el tipo de vía en el que se consume el tóxico. Entonces, pues de ahí dependiendo realmente como del tipo de secuela o el tipo de trastorno secundario que vaya a haber o de secuela a largo plazo. A corto plazo, pues por lo general siempre hay un montón de síntomas muy diferentes y creo que ese conjunto de síntomas es lo que genera en el estado de estar volado. Entonces ahí es como que diferenciar un poco el efecto de cada uno por la dosis que se utiliza y también por lo que decía ahora el set and setting, es decir, qué tan bien o qué tan mal está usted en el momento de consumir esa sustancia, y que dependiendo de su estado basal eso le puede llegar a provocar un efecto o un efecto contrario, a pesar de que todos digamos que son estimulantes y están en el espectro de psicoactivos, porque no todos los psicotrópicos son activizantes. De hecho, pues el alcohol de alguna manera es un psicotrópico y el alcohol no es un activante, de hecho es un depresor del sistema nervioso central, pero pues eso atañe a otra conversación, a otras explicaciones. Pero este tipo de psicotrópicos siempre van a tener como esa característica, depende de usted cómo esté. Mi primer contacto con la cocaína fue más o menos a los 17 años. Estaba con mis amigos del barrio. Antes había consumido marihuana como desde los 15, pero la marihuana nunca me gustó porque me malviajaba, sentía paranoia, pero con la coca sí esa vez que recuerdo fue en una fiesta. Me sentí muy bien, me sentí activo, sentí que la borrachera se me había pasado, me sentía eufórico, me sentía enérgico, y desde ahí, más o menos como desde los 17 años, empecé a consumir cocaína. Claramente después ya entré a la universidad, conocí al dealer de la universidad, nos volvimos amigos, a miércoles, jueves y viernes consumiendo cocaína y tomando alcohol. Todo el tiempo. Ya para entrar a clase de 7 me consumía 1 o 2 pases y nada, desde ahí seguí hasta más o menos los 26 años que me sucedió un hecho un poco incómodo.
En un viaje a Medellín con unos amigos mezclamos MDMA, que es como éxtasis, mezclamos cocaína, marihuana, volví a fumar marihuana y la mezcla de todo esto me desencadenó una ansiedad generalizada con despersonalización. Muchos se preguntarán qué es la despersonalización. Despersonalización y desrealización. La despersonalización es sentir que el cuerpo de uno no es el cuerpo de uno. Entonces en mi caso sentía que mi cara no era mi cara, sentía que no tenía cara. Era como vivir dentro de una película. Entonces fue un episodio psicótico que todavía estoy viviendo y lo tengo que controlar con ciertas medicinas. Ahorita he tomado más o menos más de 12 medicinas, entre ellas clonazepam, quetiapina, imipramina, risperidona. Hubo una que me hizo muchísimo daño que se llama carbamazepina, que me puso casi a alucinar. Y así más o menos ha sido todo. He consumido ácido valproico. Ahorita estoy con un psiquiatra de la Universidad Nacional que me ha ayudado mucho y me ha estabilizado. He estado en acupuntura. La acupuntura y la psiquiatría, pues ellos dos van de la mano. Y con él estoy tomando una cosa que se llama clorimipramina o anapranil y gotas de clonazepam para calmar los episodios de ansiedad, porque lo que yo tengo son pensamientos obsesivos y una ansiedad muy fuerte. Uno piensa que siempre lo va a controlar. Yo en mi caso pensaba que siempre lo iba a controlar. Era una persona exitosa. Llevo 6 meses incapacitado por este consumo. No puedo trabajar por mis episodios de ansiedad. No puedo cumplir un horario. Llevo 6 meses incapacitado y todo esto a causa de las drogas. Pues yo lo que digo es que cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero con responsabilidad. Hay que tener un límite. Y él llegó el Viernes Santo y el domingo se acostó en la cama y empezó raro, callado y no decía nada. Se fue para la tienda y se fue a comprar unas gotas de valeriana. Y entonces le dije que tenía, me dijo no, que estaba ansioso, que tenía malestar y se empezó a tomar las gotas. De ahí él empezó a manejar eso a escondidas de mí, de ir a la EPS. Bueno, pues yo soy más bien tranquila y pues hay que tomar las cosas con calma y buscar la solución. Él salió del hospital y empezamos a buscar otras opciones, a tratar de entenderlo y buscar opciones. Hemos hecho muchas cosas para la enfermedad de él. Él siempre lo he acompañado, siempre he estado al pie de él. De hecho, yo toda la vida he estado muy pendiente de él y yo creo que eso ha sido uno de los errores con Alejo, por lo que le faltó el papá, entonces yo me convertí como en la protectora de él. Y pues pienso que en parte es como un error. Bueno, yo lo primero que les diría es que hay que hablar con ellos. Buscarles el lado en que se vuelve uno amigo de ellos para que ellos le cuenten a uno y buscar la solución, no coger un problema de ese tamaño y volverlo más grande. Hay que buscarles una solución y ayudarlos. Eso es lo que hay que hacer, entender, buscar la solución y salir adelante con ellos. Primero que lo piensen bien, hay que leer antes de meterse cualquier cosa. Uno no sabe en qué episodio puede quedarse. La marihuana, como muchos dicen que es una droga tranquila, en mi caso pudo haber llegado, si hubiera consumido una dosis mayor, pudo haber llegado a provocar una esquizofrenia. Entonces hay que tener mucho respeto con las drogas. Finalmente alteran el estado mental y el estado mental es una cosa que es una botica llena de químicos y cualquier otro químico que le metamos va a revolver esa botica que tenemos totalmente calibrada y nos va a poder causar daño, como en mi caso.